a leer, mis hermanos, allí del versículo 3 hasta el 26, ahí para que miren la historia. Tremenda historia en realidad, mis hermanos, una de mis favoritas historias en la Biblia, y espero que usted también se goce en este contenido de esta palabra que Dios nos ha dejado. Dice así la palabra de Dios, mis hermanos, allá en San Juan capítulo 4, versículo 3, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, este hermoso día, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para entender y comprender este mensaje tan hermoso, Señor. Y abre, Señor, nuestros corazones, abre nuestros oídos, nuestros ojos, para ver y captar y recibir, Señor, tu palabra. Gracias, pues, Señor, que ella haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Quiero volver al pasaje, versículo 21, donde dice: Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mis hermanos, pero muy interesante historia, por cierto. Una historia, hermanos, que tiene mucha historia
Al leer la historia, nomás así como la hemos leído el día de hoy, hay mucho más detrás de esta historia. Y eso es lo que quiero en este día, hermanos, hablar un poco. Pero antes de analizar eso, como introducción, quisiera decir que todos nosotros traemos diferentes prejuicios, tradiciones, creencias, orgullo, incidentes, heridas, como por dicen ahí, maletas, que nos mantienen lejos o a una distancia o nos atrapan o nos tienen atados y nos impiden a conocer o más bien ver a aquel que nos vino a libertar para que llevemos una vida en abundancia. Todos nosotros venimos de diferentes trasfondos y ello puede causar que nosotros no vengamos a la fuente de vida. Y esto, hermanos, es realmente lo que está tratando el Señor Jesucristo en esta ocasión. Había un trasfondo muy lejano, como podemos mirar allí en el versículo 9, la segunda parte, donde dice, bueno, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y luego la segunda parte dice, porque judíos y samaritanos no se tratan en sí. Y allí es, hermanos, donde está, donde podemos indagar un poco más para poder en realidad mirar ese encuentro que Jesús tuvo con esta mujer y por qué el Señor vino a ella y qué vino a hacer el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, los samaritanos, como los judíos no dejaban a los samaritanos que vinieran a juntarse en el templo, entonces, ¿qué hicieron ellos, mis hermanos? Construyeron su propio templo. Y dijeron, aquí nosotros vamos a adorar a Dios. Aquí nosotros vamos a observar la ley de Moisés. Porque ellos reconocían la ley de Moisés. Entonces, acá tienen a los judíos acá y a los samaritanos acá. Y la pregunta es, pues, ¿dónde debe ser? ¿Verdad? ¿En Jerusalén o en Samaria? Entonces no nomás había división entre la paternidad de la madre o del padre, y ahora había el problema de dónde se debía de adorar, en Jerusalén o en Samaria. Y esto causó mucho conflicto, mis hermanos, porque no nomás esto, sino que también para que tuviera la escritura, que ellos observaban la escritura, la ley de Moisés, tuvieron que cambiar la escritura, hermanos, para que diga que el lugar donde se debe de adorar y juntar era en el monte que decía la mujer samaritana, en este monte, en Gerazim, es el monte Gerazim, es donde ellos adoraban. Entonces cambiaron las escrituras, hermanos. Entonces ve el problema allí, los judíos, los samaritanos, no sabían de dónde identificarse, estaban en desacuerdo allí. Y los judíos no dejaban ir a adorar a Samaria, a Jerusalén, hicieron su propio templo, que eso les cayó muy mal a los judíos, porque claro, la Biblia dice que en Jerusalén, hermanos, no dice en Samaria, es en Jerusalén. Y luego ahora cambian la palabra de Dios, otra cosa en contra, que causa más problemas, ¿verdad? Entonces, hermanos, se dice que aproximadamente año 5 antes de Cristo tuvieron que cambiar las escrituras, construir su propio templo en el monte de Gerazim, un monte sagrado, hermanos. Por cierto, si usted mira en la palabra de Dios, allá en Josué capítulo 8, 33, en Deuteronomio 27, 12, etcétera, allá habla de este monte. Era un monte donde los israelitas anduvieron en un tiempo, ¿verdad? Era un monte sagrado.
Pero no era el monte en el cual la Biblia hablaba que el pueblo de Dios debería ir a observar la ley de Moisés y todas las diferentes fiestas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas tenían que ver con la interacción que venía aquí Jesús con esta mujer. Vamos a leer aquí rápidamente, dice: saliendo de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, dice. Hermanos, cuando los judíos caminaban de Judea a Galilea, por decir así, o a otro lugar, ellos le daban la vuelta a Samaria. Ellos no querían pasar por Samaria por estos problemas de los que acaba de hablar un poquito, ¿verdad? Pero Jesús dice que le era necesario, mis hermanos, pasar por este lugar. Y eso es lo tremendo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, un pozo, mi hermano, de agua. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó y se juntó en el pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús les dijo: dame de beber. La única manera o la única vez que podía un hombre hablarle a una mujer públicamente, mis hermanos, era en el pozo de agua. Interesante. Pero cuando un hombre le pedía a una mujer que le diera agua, y usted tiene que ver la historia antigua, hermanos, para mirar esos encuentros en el pozo del agua, pero en este caso, cuando un hombre decía a una mujer que me dé agua de beber, le estaba observando para ver si ella le respondía con una actitud buena, con una sonrisa, y le serviría, y quería decir que tal vez iba a ser una mujer para ella, para él, ¿verdad? Y si la mujer no le respondía muy bien, entonces ya sabía que no, mejor no se va a hacer aquí nada, ¿verdad? Pero si le correspondía, hermanos, entonces el varón iba con los padres de la mujer, y ahí hacían los tratos que tenían que hacer para casarse. Era muy interesante, mis hermanos, que Jesús viniera aquí, y la mujer ha de haber pensado: pues este judío, ¿qué quiere conmigo? Si supiera quién soy yo. Jesús le pregunta por agua, algo que no se hacía a vez que se iba a casar, o si era su esposo o algo, entonces sí le podía pedir, ¿verdad? Y también los fariseos tenían muchos diferentes escritos, hermanos, que decían que la única manera que podía uno también pedirle es si tenía que tener mucho cuidado, no pedirle un favor tampoco a alguien, como decirle: te pido por favor que si me das algo de tomar, porque eso no era bueno para ellos. Ellos no hacían favores, porque si le hacen un favor, entonces va a decir ella un día, le va a decir: oye, ¿te acuerdas cuando yo te di agua? Entonces tú me la debes ahora por esto, ¿verdad? Ellos no hicieron esas clases de cosas, hermanos. Era muy interesante, mis hermanos, la interacción allí, que no se debía haber llevado a cabo, pero Jesús tenía un propósito, ¿verdad? Muy hermoso. Y ahí estaba, dice, al pozo, y dijo: dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad. Los discípulos, dice que aquí, mis hermanos, que la ciudad a comprar de comer. Los judíos se fueron, los discípulos se fueron a la ciudad a comprar en la ciudad de Samaria. Algo que no les conté, mis hermanos: después de mucho tiempo, los judíos y los samaritanos sí podían tener relaciones. Ya después de años pasados, los judíos comenzaron los samaritanos comenzaron a observar la ley de nuevo, y ya se pusieron en orden, y limpiaron los templos, y se puso todo en orden, y ya los judíos entonces ya podían tener una relación con los samaritanos en cuestión de comercio. Sí se podían comprar, ¿verdad? Ya después que se arregló todos esos problemas que tenían anteriormente, pero todavía no había mucho desacuerdo entre ellos. ¿Ok? Entonces dice ahí, mis hermanos, pues sus discípulos iban ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si yo soy mujer samaritana? Porque los judíos samaritanos no se tratan. Por eso decía eso, mis hermanos, por lo anterior, ¿verdad?
Y Jesús le dice, respondiendo Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, y este es el propósito, mi hermano, de esta interacción, hermanos. Conocer el don de Dios. Ahí en versículo 10 dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ese era el propósito del Señor. Tenía algo para ella. Y no nomás para ella, mis hermanos, sino para toda la nación. Y si vemos ahí el lenguaje que usa Jesús, Él estaba, hermanos, queriendo quebrantar todas las barreras que habían anteriormente entre los samaritanos y los judíos, hermanos. La mujer le dijo, versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, donde pues tenéis agua viva. Y cuando ella hablaba de agua viva, hermanos, los judíos entendían que agua viva significaba agua corriente que corría. Eso era conocido entre ellos y por eso ella le dice, ¿dónde está esa agua? Si tú, ¿dónde tienes un pozo? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, hermanos, Jesús estaba hablando de cosas espirituales. Claro, ella tomó un poquito de tiempo para agarrarle, ¿verdad? Cómo el Señor estaba hablando. Pero Él estaba hablando de cosas espirituales, hermanos. Y quiero brincarme ya más adelante, claro, habla aquí un poco sobre sus esposos o esposos que tenían, en el versículo 15, 16, 17. Y quiero brincarme, mis hermanos, más allá al versículo 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. De nuevo saca el problema del monte, ¿verdad? No es en Jerusalén, es aquí en Samaria, la división allí que había entre ellos, ¿verdad? Y luego Jesús le sigue diciendo, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, en Samaria, en Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Voy a dedicar al 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mis hermanos, aquí Jesús, hermanos, cuando habla que ni allá ni acá, viene el tiempo que ni allá ni acá se adorará. Algo increíble. O sea, el Señor Jesús les vino, hermanos, a quebrantar todas estas barreras que había anteriormente. Que si se adoraba en este templo o en aquel templo, o de esta manera o de aquella manera, o solamente si vienes de esta genealogía o de la otra, no importa. El Señor Jesucristo dijo, viene el día y hoy es el día. Dice, cuando hoy, hermanos, no importará si es aquella iglesia, por decir así, o aquella iglesia, sino el verdadero adorador que el Señor busca es aquel que le adora en el espíritu y en verdad. Vino el Señor a quebrantar todas estas cosas anteriores, hermanos, que causaban mucha división, muchos prejuicios. Por eso, mis hermanos, hoy día les digo, ¿qué prejuicios o barreras, hermanos, te están deteniendo para no tener una relación con Jesús, con el Cristo, con el Mesías, el Salvador? Así como la mujer samaritana o los samaritanos o los judíos, no importa, hermanos, los dos, dice el Señor, ya no va a haber más de eso que allá o acá. Sino que ahora, dice el Señor, hay algo nuevo, una orden nueva. Creerme, mujer, dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
que el 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mis hermanos, ¿cuáles son las barreras para adorar al Señor? Dice el Señor que la hora ha venido. The hour has come. And it is now. Dice, la hora ha venido y ahora es. No mañana, ahora es. Y Él nos dice, ¿cuáles son las barreras? ¿El pecado, mis hermanos? ¿El pecado de la mujer? No, eso no era una barrera. El pecado, eso no es una barrera. ¿Se les hace extraño, mis hermanos? Pues esa es una excusa, una barrera grande. Pues es que soy pecador y no puedo parar de pecar y la riego hoy y mañana y todos los días y otra semana y una semana no y otra semana sí y otro duro un mes y luego otro mes ando para arriba y para abajo. ¿El pecado es una barrera? Por eso el Señor dice que Él había venido a pagar el pecado, hermanos, de todo el mundo. Y no nomás, dice ya un pasaje muy fuerte, mis hermanos, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Acaso el pecado es la barrera? ¿Acaso tu religión tal vez? Así como los samaritanos, los judíos tenían su religión. Y esa era una barrera para ellos. Era más importante su religión. Tu antepasado, de donde vienes, no sé tu historia, tu familia tal vez es una barrera para que tú vengas a conocer al Señor Jesucristo, para tener una relación con Él. Tal vez tu trabajo, yo no puedo decir que soy cristiano, aquí no puedo decir esas cosas. Tu trabajo, tal vez tu posición que tienes, tal vez tu esposo no te deja o tu esposa no te deja, es un obstáculo, una barrera para venir a Cristo. Tu amigo, tu amiga. ¿Cuántas cosas no ponemos, hermanos, como obstáculos para venir a Él? Él ha venido, mis hermanos, a quebrar esas barreras. Ahora, mis hermanos, no es aquel templo ni el otro templo. Ahora es este templo. Tú puedes hacer el templo del Espíritu de Dios. El Señor quiere tener una relación el día hoy contigo. Él quiere venir y entrar en ti. Y tú poder adorarle en espíritu y en verdad. Y Él dice en espíritu, hermanos, porque es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Es el Espíritu de Dios que fue quitado cuando Adán y Eva pecaron. El Espíritu de Dios. Por eso Él siempre decía, Jesús, que Él venía, Juan el Bautista dijo, yo vengo a bautizar en agua, pero Él viene a bautizarnos en el Espíritu. Adorar en espíritu. O sea, Dios mismo morar en nosotros, hermanos, y verdad. Él quiere que lo conozcas. Adorar en espíritu y en verdad. Yo sé, hermanos, que nosotros cuando vamos a la iglesia, dice, vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios. Y para nosotros el worship esto es worship, ¿verdad? Adorar. Y no estoy diciendo que no lo ves, ¿verdad? Pero hay algo más allá de ello, mis hermanos, que tú y yo podemos adorar al Señor donde sea, mis hermanos. Ya no hay un lugar, en tu casa, en tu trabajo, en el camino al trabajo, hermanos, donde sea que estés, el Señor dice, la hora es para adorarle en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, amigos, yo te exhorto y te digo, la hora es ya, ahorita. Ahorita Él te llama, ahorita, no mañana. Toma el agua que Él te ofrece hoy, una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya no más barreras, mis hermanos.
Cualquiera barreras que hay en tu vida para acercarte al Señor, ¿tú crees que no las puedes quebrar? Claro que sí. Años y años de barreras entre los samaritanos y judíos, y Él vino a quebrarlas. Mis amados hermanos y amigos, les exhorto que hoy es el día de salvación, porque el Mesías está aquí. El Señor está aquí, hermanos, dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hoy, si oyes su voz, abre tu corazón. Él está aquí. Y Él te invita hoy que vengas a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te doy, Señor, en este día, Señor. Gracias por esta interacción, Señor, que tú tuviste con la mujer samaritana, Señor, y viniste a quebrar, Señor, tantas barreras, tanta religión, tanta política, tantas cosas, Señor, para que vengan a ser libertados, Señor. Por eso tú viniste, Señor, a tener ese encuentro con la mujer samaritana, Padre. Y en esta hora, Señor, asimismo hoy día nosotros, hombres, el hombre de hoy, Señor, también tiene tantas barreras, tantas excusas, el por cual no quieren venir a ti, Señor. Si tú tienes palabras de vida, Señor, en esta hora, Padre, yo pido que tu Espíritu Santo redarguye en este día, Señor, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Padre, que en este día, a todo aquel que está escuchando y mirando y leyendo este pasaje en San Juan capítulo 4, Padre, puedan entender que hoy es el día, Señor. Y que ellos, donde sea que estén allí, Señor, en ese lugar, allí tú puedes, Señor, venir y entrar en ellos y ellos podrán tener adoración contigo en espíritu y en verdad, Señor. Oh bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, yo pido, Señor, que puedan tener esa relación íntima que solo pueden tener ellos y tú, Señor. Y que ellos puedan venir a conocer las verdades tuyas, Señor, reconocer que tú ya has pagado el pecado por todo el pecado del mundo, Señor. Y no nomás el de ellos, sino de todo el mundo. Y que ellos puedan ser embajadores de Cristo y decir, el Señor ya no toma en cuenta nuestro pecado, venir a Él. Él te da agua de vida y vida en abundancia. Así como estamos orando, clamando al Señor, voy a hacer una invitación. No sé si habrá alguien en este día que quiere decir, yo quiero adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarle. No sé si habrá alguien en este día. Ya si quieres pasar a este lugar o ahí en tu lugar donde tú estás, tú y Él, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón. Dile, Señor, yo creo, así como, Señor, tú le dijiste a la mujer, mujer, créeme que el día hoy, ni en aquel ni en este monte, créeme, el Señor te dice, créeme. Señor, yo pido que tú hables al corazón de los oyentes, Padre, y que abran su vida y te crean, Señor. Y tu Espíritu Santo venga a ser morado en ellos, Señor. Venga a ser depositado, Señor, en ellos. Y puedan comenzar ahora una nueva creación, Señor. Y una nueva relación. Y puedan venir y decir, oh, qué hermoso es adorarle en espíritu y en verdad. Oh, alabado sea, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.